punto en el liderazgo donde crecer ya no es hacer más, es soltar. Soltar estructuras que le dieron identidad, incluso soltar un nosotros que funcionaba. Pero ¿qué aparece cuando eso se corre? ¿Más claridad o más vértigo? En este episodio, Andrea Grobo Copatel se mete en una tensión real, el desafío de reinventarse cuando el sistema todavía funciona. Hablamos de poder, de mesas de decisión que siguen siendo homogéneas y de una incomodidad que persiste. La diversidad no es un valor, es una práctica que exige riesgo, porque liderar hoy no es sumar más voces, es saber cuáles transforman y cuáles solo agregan ruido. Bienvenidos al Tao del SEO, liderazgo con lucidez, precisión y sin ruidos. Hoy vamos a hablar de diversidad, legado y la construcción del nombre propio y el arte de soltar. Hoy nos acompaña una mujer que personifica la fuerza del hacer, la reinvención y la resiliencia en la gestión del impacto. Andrea Grobo Copatel es economista formada en la Universidad de Buenos Aires, fundadora de Ampatel y Resiliencia SGR. ¿Vamos bien? Y una arquitecta de redes territoriales desde la Fundación Flor, en la cual yo participé en 2019. Es enorme esa fundación. Durante su larga trayectoria se ha propuesto un objetivo claro, que las empresas profesionalicen sus directorios para elevar su estándar de gobernanza con compromiso social. Escritora de Pasión por Hacer y Pasión por Reinventarse, ambos libros que recomiendo. Andrea es la voz que nos recuerda que la verdadera autonomía comienza con la libertad financiera y que la diversidad no es una tendencia, sino una ganancia neta en la toma de decisiones. Bienvenida. Bienvenida, Andrea. Gracias, qué lindo todo lo que escribiste. Muchas gracias. Es una manera, la verdad que lo escribí leyéndote y habiendo pasado por Fundación Flor desde el año 2019 que te sigo. Y hablamos de reinventarse. Y en la visión del Tao del SEO sostengo que liderar no es hacer más, sino ver mejor. ¿Cómo fue el momento donde vos viste que la estructura de la familia empresaria para vos era tal vez un ciclo, tal vez no un ciclo terminado, pero sí un paso para pasar del nosotros de la familia a un nosotros más social, más amplificado? Buenísimo. La verdad que no son cosas fáciles, ¿no? Primero quiero decir, porque uno habla, ay, me reinvento y parece, son fuerzas, ¿no? Fuerzas que te dicen, movete para acá, y la otra que te tira la historia. Y creo que son grandes pasos. Yo animo a que la gente dé esos pasos, porque es la forma de seguir creciendo. Es mirar lo que hiciste sin perder lo que ganaste, pero, como decís vos, abriéndote a otro nosotros. Yo antes era un nosotros familia, empresa, y llegó un momento que dije, tengo que mirar desde otro lugar, ¿no? Y tuve la suerte de que con mi familia y con la empresa pude construir un patrimonio, que también es importante para las mujeres, tener tu propio patrimonio, y había llegado el momento de pensar más en la sociedad. Cómo yo dejaba de mirarme a sí misma y a mi familia para empezar a pensar cuál iba a ser mi aporte los próximos 50 años de mi vida, más pensando en todo lo que yo tenía para compartir. Había vivido mucho, realmente tuve la suerte o el privilegio de vivir muchas cosas interesantes, y eso me parecía que había llegado el momento de compartirlo, y por eso los libros, y por eso la Fundación Flor, de la cual me encanta pensar que somos parte, sí, que construimos y que abrimos puertas a otras mujeres, ¿no? Sí, exactamente. Qué importante abrir puertas a otras mujeres, y allí hay un mensaje clave que me parece que, a pesar que se diga durante los años, todavía no logramos entender bien de qué se trata la libertad financiera. Vos decís que el verdadero liderazgo y la independencia inician con libertad financiera. ¿Cómo se logra esa libertad financiera y qué obstáculos mayormente ves, o cuáles son tal vez los más difíciles de cambiar? No, está bárbaro. A ver, yo
yo pienso que para todas las personas, ¿no? No, ni siquiera, no solo para las mujeres, para todos tener la libertad, la independencia económica te da libertad justamente para poder elegir. Uno tiene a veces pudor de hablar del tema del dinero y de cómo monetizo mi trabajo y de cómo... Es tabú todavía, ¿no? Claro, es como... Pareciera que cuesta, ¿no? Y yo creo que es muy importante hacer negocios, estar con las personas y saber que es una relación ganar-ganar y ser transparente en ese sentido. Yo creo que en Flor, hace muchos años, estamos pensando que las mujeres retrasamos mucho la autonomía económica por algunos temas de maternidad, por algunos temas de cuidado de los padres y en ese sentido tardamos en construir patrimonio también. Claro. Entonces lo pusimos como un foco, te diría ya hace 2 años tenemos programas para que las mujeres puedan invertir en los mercados de capitales, aprendan a abrir cuentas en las sociedades de bolsa, pero también que aprendan a invertir en startup. Claro. Porque también es cierto que hay muchas emprendedoras o que quieren crecer y no encuentran inversores. Entonces creamos dentro de la red un grupo de mujeres que entendemos lo que es invertir y el riesgo que significa invertir en una emprendedora, pero nos juntamos con un sindicato y bueno, y estamos apoyando. Creo que el camino es hacerlo con otros también, sí. ¿No? Yo me di cuenta que hay cosas que me atrapan, pero que sola no voy a lograr ningún cambio. Claro. Entonces la fundación es una buena plataforma para conseguir y entusiasmar a que otras personas se sumen. Sí, y exactamente, y te estaba escuchando con muchísima atención el tema de el riesgo cuando empezás a manejar, porque la libertad supone compromiso y responsabilidad. El riesgo, ¿crees que los varones en ese sentido capitalizan mucho mejor su capacidad de asumir riesgos en lo económico que la mujer todavía, que falta generar esa cultura de no arriesgarse, sino de trabajar con el riesgo incluido? Bueno, es una palabra fuerte, ¿no? Es una palabra fuerte porque también reinventarse implica un riesgo, ¿no? Claro. Atreverte a moverte. También el riesgo económico es un no sé, todavía es algo a seguir trabajando nosotras, sí. Pero todos tenemos aversión al riesgo en algún sentido, pero es cierto que como hay estructuras que son más, se atreven mucho más, ¿no? En algún caso, y por la historia que venimos viendo, las mujeres tienen más aversión al riesgo. No sé todavía si es cultural, estructural o es cerebral. Esto no lo tengo muy claro, los neurólogos podrán decir mejor que yo, pero es cierto que existe eso y bueno, es lo que hay que seguir trabajando. Nosotros en el programa MED, Mujeres en Decisión, trabajamos mucho los temas de negociación. El riesgo también implica este tema de atreverse a negociar, a preguntar y bueno, creo que eso es fundamental. Vuelvo a decirte, primero pensábamos que era mucho en las mujeres, hoy estamos mucho más empoderadas o creemos más en nosotras, pero llega un momento donde nos gusta mucho más contemplar a todos los grupos de interés. Claro. Y entonces ahí no sé si es el riesgo. El tema es, estoy pensando en mis hijos, en mi familia, lo pongo acá o lo invierto en la educación. Es como que tenemos más incógnitas. Pero termina siendo un valor que agrega, ¿no? Que pensar desde allí, y eso es lo que empieza a diferenciar a las mujeres, como para no deshacerse de esa historia nuestra de cuidado, sino traerlo a la mesa. Sí, somos así, pero desde acá vamos a no combatirlo, sino traerlo como una valorar el aporte, mirada. Valorar el aporte. Yo creo que sí, se habla mucho que la diversidad o la inclusión es justicia social. Me encanta esa frase. Y yo creo que en realidad no, los datos te demuestran de que hay un agregado de valor económico, moral, que hace que si vos contemplás a más personas que tienen distintos orígenes, no solo género, distintos orígenes, distinta cultura, distinta historia, van a aportar mucho más a la mesa de decisión que si estás con gente como uno, ¿no? Uno a mí me encanta decir que uno está más cómodo cuando está con gente que fue al mismo colegio que vos o que estudió en el mismo lugar, estás más cómodo.
incomodarte implica incluir, entender a otros y sobre eso revisar tus propios conceptos. Por eso nosotras insistimos mucho en el tema de más diversidad en las mesas de decisión, porque ahí es cuando aprendés, es cuando construís, es cuando tomás mejores decisiones, ¿no? Sí, yo lo llamo el cuello de botella de la homogeneidad en los boards, ¿no? Porque también tu participación, quiero decirlo bien, boards con X, ¿no? Para estimular la apertura a la diversidad, a la inclusión de distintas miradas. ¿Y por qué aún sigue siendo común encontrar empresas, y la verdad es que conozco empresas cercanas, que cuesta, y si lo hacen, ponen a determinado grupo en posiciones que no se escuchen demasiado, cuya voz no represente una silla en esa mesa de toma de decisión? Mira, hoy todos sabemos, y las estadísticas te lo demuestran, la mayoría de las mesas de decisión están ocupadas por hombres. Sí. Y los hombres tienden a elegir hombres, porque es cuando van a estar más cómodos, porque los van a entender, van a tomar decisiones rápidas, no van a tener que cuestionarse. Es como, los hombres en algún sentido son un poco más, es feo decirlo así, los hombres, las mujeres, no hay que decirlo de esta manera, pero tienden a ser a lo mejor más prácticos. Nosotras nos cuestionamos más, con toda la habilidad que claro, eso te genera, ¿no? Sí. Yo creo que al dialogar más, al tener más esta costumbre de repreguntarnos, somos menos, guardamos menos. Los hombres, yo siento que guardan mucho, les cuesta más decir los temores, las expectativas, sí, como digo, por un entorno que nos construyó así, y entonces guardan. Ahora, cuando les sale violento. Por eso hay más hombres violentos que mujeres violentas. Porque las mujeres tendemos a hablar mucho más de las cosas, a decir, nos cuesta sacarles lo que quieren, lo que necesitan. Es un trabajo que tenemos que hacer urgente. O sea, cuanto antes. Es muy complejo y bueno, de por sí en todas las casas pasa, nadie puede decir que no te pasa a vos ni que no me pasa a mí. Me cuesta encontrar los momentos para que me digan, para escucharlos, porque hablan poco. Hablan poco, expresan poco y es cierto que se necesita como otro ojo, ¿no? Para poder llegar a ese punto donde puedan abrirse. ¿Y vos crees que vale igual la pena que aunque sea la fuerza, pero que empiecen a abrir un poco esa mesa directiva para incorporar mujeres o hoy en día también jóvenes, ¿no? O sea... No, es fundamental. Nosotros, como decías vos, hablamos mucho de la gobernanza. La buena gobernanza implica pensar a todos los grupos de interés. No solo pensar a todos los grupos de interés, es cuidar, no solo cuidar a las personas, es cuidar el medio ambiente, es cuidar los entornos. Y para eso necesita gente distinta. Claro. Si no, siempre vamos a seguir haciendo lo mismo, de la misma manera, tomando decisiones sin consultar a los demás. Nosotros tenemos dentro de la Fundación hace un tiempo, además de Mujeres en Decisión, creamos un programa que se llama Board Experience. Cuesta muchísimo que las empresas tengan sus directorios formales, lo hacen de papel, claro, cumplen con las regulaciones. Nosotros promovemos que tengan esas reuniones. Es un ejercicio y el Board Experience te permite eso, sentarte, generar las reuniones trimestrales, incorporar voces distintas. Claro. Las mujeres egresadas de nuestros programas están en un listado y cada vez que una empresa, pyme o gran empresa quiere incorporar, gratis incluso lo hacemos, porque lo que queremos es justamente eso. Primero, que haya más mujeres. Claro. O sea, porque el otro tema es el propósito. Si no siempre son las mismas mujeres. Sí. Entonces queremos visibilizar a nuevas, romper los techos de cristal, aumentar el pipeline. Eso es lo que queremos. Para eso generamos estos programas. Nosotros decimos que en Flor, frente a las dificultades, no nos enojamos ni criticamos, sino lo que hacemos es actuamos, claro, o armamos programas
para resolver esa dificultad. Así Me que todos encanta nuestros eso. programas son soluciones a los problemas que vamos Exacto. detectando. Me encanta que todo empieza con esa conversación. Me lleva a una frase tuya del libro, ¿no? Que en definitiva esa homogeneidad, esos boards no abiertos, también necesitan empatía, entender desde dónde están pensando, ¿no? Hay una frase tuya que me encanta de tu libro. Yo te la digo. Sí. A mí yo pienso, porque todos creemos, no, yo soy empático y tengo empatía y yo creo que nadie es tan empático como para darse cuenta qué le pasa al otro. Por eso fomentamos el diálogo. No, yo creo que te entiendo, pero si te escucho, si vos lo decís, es mucho mejor. Claro. Porque yo puedo creer o creer entender lo que te está sucediendo. Por eso la frase es, hay que dialogar. Nadie es tan empático como para darse cuenta de lo que le pasa al otro. Ahora, vienen los diálogos sinceros, diálogos transparentes. Necesitamos eso, ¿no? Abrirnos y ser sinceros, ser honestos. Y me parece que conecta perfectamente con lo anterior, que es lo de detectar los obstáculos, las resistencias con ese diálogo. Y ahí me lleva a otro punto que me parece que para los boards es el punto, que es el de generar confianza. ¿Cómo generas confianza en estos boards status quo u homogéneos, menos abiertos, para no decir no abiertos, porque de repente dictar sentencia tampoco sirve, ¿no? Poco homogéneos y que en algún punto el cambio los va a atrapar, o sea, van a tener que cambiar sí o sí. Sí. ¿Sabes qué me doy cuenta? Confianza es otra palabra que hay que hablar mucho. Nosotros empezamos a generar como viajes en grupos, ¿no? Donde vamos a aprender, ¿no? Vamos a Madrid, a una escuela de negocios, a aprender distintas habilidades que seguimos necesitando, porque el mundo va evolucionando y cambiando tan rápidamente que vos no te podés quedar con lo que aprendiste en el 2019. Claro. Necesitamos seguir aprendiendo en conjunto. Pero además el hecho de compartir una semana genera confianza. Claro. Y entonces, cuantas más personas cerca, con confianza, hablando de esto que decimos, de los temores, de las preocupaciones, de cómo resolver un negocio, de cómo resolver un tema personal, te abre y refuerza la confianza. Nosotros creemos que si tenés confianza, vos acompañás y sabés que lo que vas a ir haciendo o lo que te dicen es lo cierto, ¿no? Sí. Y bueno. Sabes que esto es mi mirada personal, Andrea, y yo desde que te escuché noto que tal vez con Fundación Flor, con MED, con Boards, es más sencillo porque no estás imponiendo la idea de esta apertura, de la diversidad, sino que vibra en tu energía. Yo creo que el líder lidera no por imposición, sino porque vibra en esa energía. Y no lo digo por temas holísticos, lo digo porque si no hay esa coherencia entre lo que pensás, decís y haces, un empresario, un director, no tiene por qué comprarte. Totalmente. Bueno, generar confianza para que te abran el directorio. Es parte de eso. Yo lo que estoy muy contenta es que las personas que pasan por Flor tienen de alguna manera esa misma energía. Claro. Yo creo que lo que hacemos en los programas es justamente eso, contagiar energía positiva. Nosotros decimos, cultivamos un cambio positivo en la sociedad, en el mundo. Y eso lo hacemos compartiendo los tiempos, compartiendo los programas. Y bueno, y todos se ríen, pero yo siempre digo, estoy tan contenta de que somos tantas personas con esta misma forma de funcionar. Claro. Que puedo morirme tranquila. Es parte del legado, ¿no? De haber dejado esa huella que generó el impacto. Totalmente. No solamente desde el discurso, sino de conectar con esa necesidad, porque se junta la capacidad de detectar esos obstáculos con la necesidad de crecer, de romper ese techo de cristal, que está como muy dicho, pero es tan cierto. No, hay cosas que se dicen todo el tiempo, pero que realmente existe.
¿no? Mira, yo participo de muchos eventos y he participado toda mi vida de muchos eventos donde la mayoría son hombres. Me siento incómoda yo, pero también incomodo. Esto es Claro. lo que no me había dado cuenta nunca, pero ahora lo empecé a notar. Yo voy al evento, somos pocas mujeres y enseguida quiero ver cómo cambiar ese entorno. Claro. Y llamar y buscar y incorporar a más, por supuesto que primero de la red. Pero después me doy cuenta que hasta mi mirada, ya no tengo ni que decir nada. La gente me mira y ya dice, Claro. bueno, viste que en el panel había una mujer, viste, como que se justifican. Yo no quiero tener esa incomodidad, pero me doy cuenta que realmente la tengo yo y la despierto en el entorno. A lo mejor no es la forma, tengo que cambiar la forma, pero en definitiva creo que Pero está es dando resultados, así. está dando. Sí, Igualmente sí. no me sorprendería de que cambies la forma por reinventarse, ¿no? Supongo que te estarás explorando más de una vez para encontrar nuevas formas. Está muy bueno eso, es cierto. Yo exploro, me doy cuenta y veo, no, hay algo que tengo que cambiar, hay algo que no comuniqué bien. Estamos permanentemente revisándonos, ¿no? Malo sería quedarnos La en la verdad que historia. sí, la verdad que sí. ¿Y hay industrias más concentradas en lo masculino? No sé, por ejemplo, el campo, el fútbol, desde ya, todo lo que es tech, estoy viendo eh, como que se destaca mucho la primera mujer en tech, ¿no? Que también es una manera como de marcar el camino, pero de acentuar como la primera mujer y qué pasa con el resto de las mujeres. Estar, no estar, el abrir puertas, ¿no? Dejar de ser la primera y única para empezar a ser muchas y que ya no sea noticia que una mujer lidera el entorno tech. Totalmente. Es muy importante eso, que las que llegan sientan la responsabilidad de abrir puertas y no digan, ay no, a mí no me pasó, a mí no me pasa, la que quiere llega. Es mentira, porque las estadísticas te demuestran que somos pocas las que tenemos algunos privilegios o porque supimos hacernos el lugar o porque tuvimos un soporte diferente o porque elegiste un entorno que te facilitó y te Y a acompañó. veces arranca en casa también, cuando dicen, no, vas a estudiar eso, ¿no? Es de Totalmente. hombres. No, sí, sí, es así, pero a ver, yo te agradezco mucho la invitación y este trabajo porque se necesita mucho, mucho de este trabajo para cambiar más rápido, para que en algún momento no haya más que hablar de esto. Así que Claro. felicitaciones y gracias. No, por favor, gracias Andrea por todo lo que haces en sí, por este impacto de tener más voces, eh, voces distintas, voces que alimentan el tener un mejor futuro, ¿no? Pero real, un mejor, porque estamos mejor que, al menos en 2019, para nombrar ese, con pandemia en el medio, ¿no? Que me imagino habrá cambiado absolutamente todo. Eh, pero que no es un trabajo que se detuvo, ¿no? Que ya está por tener miembros en el board, es algo que continúa porque el techo de cristal no está roto. No, Eh, totalmente. Sí, yo invito mucho a participar más, ¿no? Es como no retraerse, sino al revés, frente a movimientos que puede haber en el mundo que uno cree que retrasan. Yo digo, bueno, es un desafío para participar más, para acompañar si hay networking de mujeres, hay que estar. Pero cada vez me planteo más cómo hacemos para llegar de otra manera a los hombres. Como te digo, Claro. yo no quiero que me vean como, uy, justificándose. Yo quiero revisar y entender qué es lo que ellos necesitan y cómo nos ven y qué tenemos que hacer diferente para incorporarlos, ¿no? Así que bueno, como decías vos, ayer justo lanzamos un informe en la Fundación mostrando las estadísticas. Latinoamérica ha hecho muchos cambios comparados con otros países del mundo. Y de por sí estuvimos en Naciones Unidas, lo ves, pero no hay que disminuir No. el entusiasmo, la Sí. proactividad para que, bueno, como decimos, en pocos años no tengamos que estar más hablando de estos temas. Sí, de hecho empieza a verse que haya presidentas de naciones mujeres ya no empieza a llamar la atención, ¿no? Ya es parte de la posibilidad. Totalmente. Ya nos llama poderosamente la atención y encima hay que mostrar sus logros como para potenciar el hecho de que ocupe ese lugar, Seguro, seguro. que seguramente los tiene, pero
si no, no estaría avalada, ¿no? Por sí sola no cuenta totalmente. la Importante posición. es eso, conservar su estilo, ¿no? No Claro. tener ni que masculinizarse ni nada, sino que cada uno construya su propia versión y empiece a ser inspiración para otras mujeres, ¿no? Se hablaba mucho de mujeres en política, que también tiene que haber, o sea, tiene que haber muchas más intendentas, gobernadoras, presidentas, presidentas de instituciones, Claro. instituciones intermedias. Para eso hay que seguir trabajando la gobernanza de las instituciones intermedias. Sí. Pero para que las instituciones intermedias cambien hay que empezar por las empresas. Claro. Las pymes y las empresas tienen que incorporar más diversidad en sus espacios de decisión, profesionalizarse, mejorar la gobernanza y desde ahí vamos a lograr instituciones intermedias y vamos a lograrlo en los gobiernos. Exactamente. ¿Y cómo haces en tu experiencia para discernir en un directorio entre la claridad que ellos pueden tener y lo que es ruido? Porque hoy con la sobresaturación de información generalmente estamos en episodios o elementos que hacen a la decisión más del ruido que en sí del foco, ¿no? Sí. Bueno, vuelvo al tema de la confianza. Yo cuando leo o escucho diferentes temas, uno no puede ser especialista de todo y a mí me pasa. Lo que sí hago es llamar a gente de mi confianza que me pueda aclarar sobre este tema cómo es. Y lo mismo pasa en los directorios, ¿no? Que en los directorios vos tenés que confiar en el que está hablando o repreguntar o consultar para después opinar. Así que bueno, es así. Y para ir cerrando, Andrea, y nuevamente agradecerte tu tiempo, los kilómetros que realmente aprecio muchísimo que estés acá. Hablamos al principio sobre haber tenido que dejar una estructura, una lealtad, para emprender algo más grande. ¿Cuál fue o qué fue lo que más te costó soltar? Si es que hubo algo, porque no necesariamente tiene que haber. Me costó mucho, o sea, a mí me costó mucho tomar la decisión, porque de por sí intenté 2 o 3 veces soltar la empresa, la tercera fue la vencida, pero después que la solté tenía una felicidad, una libertad que antes no tenía, porque cuando vos estás en una gran empresa tenés que cumplir un rol, tenés que reportar y así pasé a tener más control de mi propia vida, de mis propias decisiones y la verdad que es maravilloso. O sea, yo creo que todos tenemos que en algún momento repensarnos. No quiere decir salirte de la organización, sino reinventarte dentro de lo que estás haciendo o revisar lo que querés hacer, porque la vida es muy corta. Sí. Entonces vos tenés que vivirla de la manera más feliz, con más bienestar. Si te da bienestar estar ahí, fantástico, pero si no, ir revisándote para poder ser feliz y tener paz. Y que no hace falta pelearse con lo anterior, uno lo puede integrar, son experiencias que se suman y todo hace que seas Andrea, todo hace que cada uno podamos ser nosotros mismos, ¿no? Que en definitiva venimos para tener un propósito. Totalmente. Muchísimas gracias, Andrea. Y para cerrar voy a dejar una frase del Tao del CEO, de mi libro que va a salir muy poco. Los boards que incorporan voces distintas anticipan cambios y detectan riesgos antes que los demás. El pensamiento diverso amplía el radar estratégico, ve lo que otros ignoran. La inclusión no es solo ética, es inteligencia aplicada. Gracias, Andrea, un placer. Espectacular esa frase, me encantó. ¿Eso está en el libro? En mi libro, sí. Buenísimo, buenísimo.